Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me da mucho gusto recibirles esta tarde, que nos reciban en sus casas, en sus oficinas. Mi nombre es Arístides Ramírez y el día de hoy tengo el placer de presentar esta sesión: cómo generar espacios laborales libres de violencia. Para mí es un placer que nos acompañen el día de hoy en este tema, que es un tema relevante, aunque pareciera que en México no existe la violencia laboral. ¿Por qué les digo que pareciera que en México no existe la violencia laboral? Pues porque, ¿qué creen? Que en la legislación mexicana, al menos en la Ley Federal del Trabajo, el concepto de violencia laboral no existe. Y sabemos que existe violencia laboral, sabemos que hay muchas situaciones de violencia laboral en donde nos hemos visto involucrados, en donde hemos tenido la desventaja de ser víctimas, en donde hemos tenido la oportunidad de ser testigos, de tomar acciones. Y para eso vamos a estar el día de hoy, para platicar con ustedes, para escuchar, para leer todos sus comentarios. Y el día de hoy hemos invitado a un grupo de expertos. Me da mucho gusto que el día de hoy tenemos a unos expertos, yo digo los primeros especialistas en mobbing en México, que es un tema verdaderamente nuevo. Cualquier referencia que tenemos de este tema, del tema de mobbing o acoso laboral, no va más atrás de 2014 en nuestra legislación mexicana. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto que estén aquí, que nos estén acompañando. Sé que nos vamos a estar integrando más personas durante esta transmisión. Cuéntenos en los mensajes del día de hoy. De eso vamos a estar platicando el día de hoy, y para abordar el tema voy a pedirle a estos expertos que el día de hoy nos acompañan que nos vayamos presentando. Vamos a, pues a tener una primera impresión de qué es esto que es la violencia laboral, qué son estos conceptos de los que vamos a estar hablando y de qué manera podremos estar generando estas condiciones de trabajo de prevención, de identificación, para que podamos efectivamente construir estos espacios libres de violencia. Y bueno, dándole bienvenida a nuestro panel de especialistas, primero me gustaría abrir la conversación con una persona que he tenido la oportunidad de trabajar con ella. Creo que es de las personas que me ha dado una muestra de que los departamentos de recursos humanos pueden tener esta visión estratégica, esta visión humana. Ella ha sido directora de recursos humanos por más de 25 años y el día de hoy te quiero dar la bienvenida. María Colín, bienvenida. Cuéntanos de este tema de violencia laboral. Pues muchas gracias, Arístides, gracias Ariva, a todas las personas que nos están acompañando y a mis compañeros del panel por poder participar en este espacio. Bueno, pues yo la primera reflexión que quiero hacer con respecto al tema de violencia laboral, justamente ya que decías que tengo más de 25 años de experiencia encabezando áreas de recursos humanos, digo, bueno, ¿y yo cómo he encarado la violencia laboral a lo largo de mi carrera? Y pues esta pregunta surge porque definitivamente, pues sí he estado involucrada, ya sea siendo testigo, a lo mejor en algunos casos más sutiles siendo víctima, o tal vez pude haber sido incluso alguna persona acosadora con algún miembro de mi equipo, ¿no? Y esta reflexión, pues lo que me hace pensar es que no fue una negligencia, es que en realidad estábamos ignorantes de este tema. Esta es la finalidad para mí, el poder compartir y hacer público este problema que tenemos en las organizaciones. Creo que tenemos que poner en la conversación de los responsables de recursos humanos y de todos los directivos que tenemos una responsabilidad social y moral de que en nuestras organizaciones no haya violencia laboral. Y bueno, pues espero que podamos ir construyendo una charla que les dé un panorama de cómo poder participar activamente en la solución de este problema. Así es, María, muchísimas gracias. Y efectivamente, tenemos que entender este entorno psicosocial, ¿verdad? Y cuando hablamos de un entorno psicosocial, pues involucramos mente, relaciones, ambiente. Y quiero darle la bienvenida a una persona que nos ha ayudado mucho en el desarrollo de este tema. Ella es psicóloga, ella tiene una maestría en gestión organizacional y además es experta en desarrollo de instrumentos de psicometría.
Gracias, Gabriela Hernández Padredones, bienvenida. Muchas gracias, Aristides. Y bueno, quiero agradecer a todos por su participación. Bienvenidos a este espacio para que pues podamos aprender juntos acerca de la violencia. ¿Por qué la violencia es importante? Porque a pesar de que las cifras son alarmantes actualmente de violencia, creo que aún así se quedan cortas. Las cifras nos dicen que actualmente 7 de cada 10 mexicanos afirman haber sufrido o haber sido testigos de acoso o de violencia laboral. De ellos, el 11% reconoció haberlos ejercido. Esto en una encuesta hecha por la página de OCC Mundial. Las mujeres resultan especialmente vulnerables por su condición de género y esto es en muchas ocasiones percibido como una desventaja profesional en una sociedad donde aún se puede observar una tendencia machista. El INEGI en el 2017, que es el Instituto de Estadística en México, nos dice que de las 46.5 millones de mujeres, 66% han sufrido al menos un incidente de violencia. Entonces, estamos inmersos en la violencia y las acciones llevadas a cabo por las organizaciones e incluso las leyes mexicanas no están atendiendo de forma adecuada estos casos. Entonces, no es suficiente que existan leyes o normas de protección, sino además va a ser necesaria la vigilancia y el cumplimiento de las mismas. Y para eso estamos aquí, para poder dar un panorama general y algunos consejos para prevenir la violencia laboral. Muchísimas gracias, Gaby. Todas estas cifras suenan alarmantes y tal vez lo más alarmante de estas cifras, no me dejarán mentir, es que tenemos muy pocos datos en México. Todos los datos que tenemos de violencia laboral son escasos, todos los datos que tenemos en violencia laboral no han sido consistentes, entonces el diagnóstico que tenemos del tema también es pobre. Y precisamente este tema se ha abierto en México desde hace algunos años. Hace 2, 3 años hemos tenido pues un crecimiento en el interés en este tema y por ello también quiero invitar para que nos platique un poco de esto a una especialista en la implementación de la NOM 035. Ella también tiene una gran experiencia, psicóloga, trabajando en áreas de recursos humanos cerca de más de 15 años y en sectores donde por la naturaleza del trabajo la violencia laboral es susceptible de estar presente. Así es que, Pilar, bienvenida a esta sesión. Está cerrado tu micrófono. Perdón, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ariba, por invitarnos a esta sesión donde lo que buscamos es que, como ya comentó Gaby, podamos aprender, podamos transmitirles cosas que también nosotros hemos ido viviendo a lo largo de nuestra trayectoria, como también lo dijo María, en ocasiones siendo testigos, copartícipes por estar en departamentos de recursos humanos, pero al final del día, porque en realidad es un tema que no se conoce. Un poco andando también en las cifras que ya compartió Gaby, podremos platicar que el 12% de las personas antes de la pandemia habían manifestado sufrir algún tipo de violencia. Esto es antes pandemia. Ahora sí, si pensamos en lo que ha pasado con la pandemia, con tanto cambio, con incertidumbre, muerte, enfermedad, definitivamente si se hiciera una medición ahorita, posiblemente esos indicadores subirían. De ahí la importancia de poder identificar la violencia, porque en muchas empresas son situaciones que son cotidianas, que incluso se menosprecian o se considera que son insignificantes y que realmente son un caldo de cultivo para situaciones graves de violencia, como pudieran ser las burlas, estereotipos, simplemente comentarios, rumores. Ahora, también entendamos que la violencia se puede manifestar de dos maneras, tanto física como psicológica. La parte física es visible, está tipificada jurídicamente y por ello es más fácil poder sancionar a una persona que da violencia física. Pero por el otro lado está la psicológica y esta es la más peligrosa, porque esta es donde hay hostigamiento, hay acoso laboral, hay acoso sexual, que muchas veces es muy difícil de medir y si no conocemos, pues todavía más poderla identificar y más aún que pudiera haber un ambiente de denuncia ante situaciones de este tipo. Entonces, pues esperemos que lo que aprendamos el día de hoy sea enriquecedor para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Y creo que este escenario que nos plantea Pilar, que nos plantean nuestros ponentes, es precisamente real, ¿no? Existe la violencia en muchísimas manifestaciones y a veces más que un acto de agresión se convierte en un fenómeno organizacional.
Y para ello me gustaría también invitar a una persona con una vasta experiencia como director de recursos humanos en el sector público, en el sector privado, más de 30 años como consultor, psicólogo. Bienvenido, Ernesto Morán. Hola, ¿qué tal, Arístides? Amigos todos, buenas tardes. Qué gusto compartir con ustedes esta sesión, este panel con compañeros que, como seguramente ustedes en un futuro, estarán mucho más enterados y preparados en materia de lo que es la violencia laboral. Ya se han dado diversas cifras y datos acerca de la violencia laboral. A mí me gustaría en esta primera intervención comentar dos cosas. La primera es que es muy importante que como parte del equipo de recursos humanos, pero no nada más como parte del equipo de recursos humanos, sino como trabajadores en estos tiempos, hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para difundir, para promover, para fortalecer lo que es el conocimiento de este fenómeno. Un fenómeno que en términos generales, del que se habla poco, del que pueden decirse cosas pero se entiende menos, y que se le han generado una serie de nubes que no lo dejan ver con claridad. Aún y cuando, como lo han dicho mis compañeros que me antecedieron, prácticamente todos los que hemos trabajado hemos estado directa o indirectamente vinculados o participado o hemos visto de cerca o más o menos lejos fenómenos de violencia laboral. Y en segundo punto que me gustaría en esta primera intervención, y con eso la cierro, es hacer todo lo que esté de nuestra parte porque el fenómeno de la violencia no se normalice, cualquiera que sea esta. Pero por cuanto a lo que nos toca, que es la violencia laboral, hagamos y nos comprometamos en instrumentar acciones, diseñar mecanismos que coadyuven a que cada vez tengamos más espacios laborales libres de violencia.